Bueno, buenas tardes, mis hermanos, vamos a comenzar. Mis hermanos, estamos aún en Colosenses 1, ya estamos por terminar el 1. La semana pasada llegamos a Colosenses 1:27. Y en realidad yo creo que es uno de los más importantes de toda la carta, hermano. De hecho, yo creo que en él solito se encierra casi toda la carta. Y luego, lo maravilloso de la carta es que exalta a Cristo, y esa es la solución. Ahí se solucionan, o así se ataca toda herejía. Pero luego lo exalta para toda aquella exaltación, todo aquel tamaño de Cristo, trasladarlo a nosotros. Por ejemplo, en Colosenses 2:9 nos dijo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que ahí lo levanta a lo que estamos hablando. Él es Dios, completamente Dios, pero luego nos lo traslada a nosotros. Y vosotros estáis completos en él. Así es como Pablo ataca aquella herejía, exaltando a Cristo, pero aquel Cristo, después decir, ustedes están completos en él. De hecho, porque él habita en nosotros. Y eso es de lo que trata Colosenses 1:27. Hablamos la semana pasada de riquezas en gloria, de riquezas inescrutables, y la mayor riqueza es esta, que no solo es en el 1:27, la habla Pablo a los colosenses en varias oportunidades. La mayor riqueza que tenemos es nuestra unión con Cristo, nuestra unión a Cristo. Cosas que se dicen fácil, cosas que los cristianos repetimos como periquitos, ¿no? Pero yo creo que no meditamos lo suficiente en esas cosas. ¿Cuál es la motivación para caminar en santidad? ¿Cuál es la motivación para vencer el pecado? ¿Cuál es la motivación por sacrificarnos? Es porque tenemos una esperanza en el cielo, ¿sí? Porque estamos esperando una ciudad, porque estamos esperando llegar al paraíso con Dios. Luego sigue diciendo Colosenses 1 que esta esperanza la habían escuchado desde que escucharon el Evangelio. Dice en el 1:6 que ha llegado hasta vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Aquí nomás quiero hacer una pausita, nomás para dejarte algo ahí de pasadita. Si se lee muy rápido, a lo mejor no lo ves, pero mira cómo comienza el 1:6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ¿sí? No sé si te acuerdas de aquel, cuando estudiamos Apocalipsis, o aquel Apocalipsis resumido que es Mateo 24:14. ¿Te acuerdas que dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? Cuando estudiamos Apocalipsis, la Biblia nos llevaba a concluir que todas las señales que habla Apocalipsis y las que habla Mateo 24 ya están cumplidas, porque dice en Mateo 24:34, ¿recuerdas? Nos dijo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. ¿Te acuerdas? Ahí nos estaba diciendo que todas las señales ya habían concluido, y hasta le habíamos puesto fecha aproximada en el año 70. Y no sé si lo veas, pero Colosenses nos lo está confirmando, ¿sí? Cuando dice en el 1:6, hablando del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, y luego dice así como a todo el mundo, pues nos está confirmando que aquella señal. ¿Te acuerdas que Colosenses está escrito aproximadamente en el año 61 o 62? Bueno, que el evangelio ya había sido predicado a todo el mundo. Ahora, ¿a qué me refiero? No a lo que nosotros entendemos hoy, ¿sí? Hoy nosotros a lo mejor buscamos estadísticas, ¿no? Y buscamos más en estadísticas y podemos, miren cuántos países no hay cristianos, y en cuántos ranchos todavía faltan, cuántas etnias buscan. Bueno, pero lo que está diciendo la Biblia, que cuando el Señor dijo
que esto iba a ser predicado a todo el mundo, se estaba refiriendo a algo en particular, es decir, no a cada persona, desde luego. Eso es súper importante, no a cada persona. Puede estar refiriéndose sí a todas las razas, sí a todos los países, pero no a todas las personas de aquel país. Pero sea lo que sea, a lo que se refirió el Señor en Mateo 24, y luego ahí mismo Él ya nos dijo, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Ya nomás con Mateo ese, bueno, eso ya pasó, dijo el Señor ahí, ni modo que no cumpla su palabra. Y Colosenses nos lo está confirmando, ¿sí? Que sea lo que sea que el Señor había dicho, si a cada persona de cada país, a cada persona de cada color, lo que el Señor haya dicho, Colosenses nos lo está confirmando. Nosotros no necesitamos estadísticas, ¿sí? Lo que Colosenses dice, que el Evangelio ya había sido predicado a ellos y a todo el mundo, ¿verdad? No sé si eso es de pasadita nada más, hermano, pero si te queda claro y concuerdas. Seguramente te digo, el Señor no se estaba refiriendo que a cada persona que nazca, tarde que temprano iba a escuchar el Evangelio. El Señor está diciendo que a lo mejor en cada país, a lo mejor solo está diciendo en cada continente, pero Él dijo, pero será escuchado el Evangelio en todo el mundo. Y además dijo, y no pasará esta generación. Y Colosenses para el año 62 está diciendo que eso ya había cobrado vida, ¿sí? Si te vas un poco adelante, en Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Si te das cuenta lo que dice ahí, es decir, en ese mismo año, dice Pablo, ya se está predicando en toda la creación que está debajo de los cielos. Yo creo que es claro, ¿no? Que Colosenses nos complementa un poco lo que habíamos visto aquella vez en Apocalipsis y en Mateo 24, que las señales para que el Señor venga ya se cumplieron hace un buen de rato, ¿ok? Bueno, pero eso era nada más de pasaditas. Hay una sabiduría del mundo que tenemos que tener cuidado. Del mundo no me refiero solo a cosas del mundo. Sí, cristianamente incluso hay un tipo de sabiduría, ¿sí?, que no es conforme a Dios. Es decir, acumular. Por ejemplo, hoy estamos leyendo Colosenses. El año pasado estudiamos ¿cuál era? Hebreos. y acumular, es decir, libros, eso no es ninguna sabiduría según Dios, ¿sí? A aprenderte incluso toda la Biblia, eso no te hace sabio según Dios. Solo hay una sabiduría, ¿ok? Pero necesitamos entender eso. ¿Cuál es a la que se refiere aquí? Una sabiduría e inteligencia espiritual, ¿ok? Necesitamos descubrirlo. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:25, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que dice 1 Corintios es que hay una sabiduría espiritual y que el Señor decidió revelársela. Hermano, eso no te va a gustar, porque dice como que a los menos sabios, a los más mencitos, a los menos inteligentes. Y por eso estás acá, hermano. Eso es lo que dice ahí, ¿sí? No escogió Dios a ningún sabio para revelarles la sabiduría e inteligencia
espiritual. Pero en el cristianismo te das cuenta que esto también abunda, ¿sí? Cuando tú platicas, no sé, con algún calvinista, ¿eres calvinista? No, es que te falta estudiar, brother, ponte a estudiar. Y te lo dicen niños espirituales, o sea, pero hay quien se cree sabio, ¿no? Pero la única sabiduría y la única inteligencia, lo que dice acá, es descubrir la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, oramos por ustedes para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es sabiduría e inteligencia. ¿Y para qué necesitamos esto? Dice ahí enseguidita en el 10, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, para que andes en su voluntad. Para eso tenemos que saber su voluntad. Sigue diciendo ahí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Tú puedes ser calvinista y creerte sabio, puedes ser arminiano y creerte sabio, pero no hay ninguna sabiduría más que en hacer la voluntad de Dios. Lo demás, el hombre le llamará sabiduría. Es decir, oye, yo ya me sé todos los puntos del tulip y lo sé explicar de maravilla y podría convencer a cualquiera. Ah, perfecto, caminas en pecado, así, eres un necio. Oye, pero sé mucho. Sí, pero eres un necio. Es decir, esa sabiduría para Dios no es sabiduría. Para ponértelo en nuestros términos amistosos, venir acá cada domingo y aprender un tema, no hay sabiduría en ello. Que leas la Biblia de lunes a domingo, no hay ninguna sabiduría si no haces la voluntad de Dios. Es decir, aprender no es la sabiduría que Dios quiere. Mateo 7:24. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Te acuerdas que construyó la casa, etcétera, sobre la roca? Dice en el 26, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa, se derrumbó y grande fue su ruina. Pero no sé si lo veas, sabiduría e inteligencia es poner la palabra por obra, ¿ok? El jueves platicaba en radio el caso de un hermano que escribió, le pedí a Dios que me revelara cuál era la marca de Caín, que le había puesto a Caín, y me la reveló. Y luego ya decía, y luego eso, y ya se la pregunté a varios. Yo creo que andaba echándole torito a los pastores, a ver cuál es la marca, y nadie la sabe, nomás él la sabía. Y se cree, y cree que es sabio, hermano. Tú dices, ¿qué cosas? O sea, pero si te fijas, no está tan alejado a cualquier cuento cristiano, como aquel cuento del Apocalipsis, ¿no? De que, uy, vendrá y que una bestia, y luego firmará un tratado de paz, y luego, y lo triste es que personas escuchan aquello y están así como que, es decir, es sabio. ¿Por qué? Porque sabe cosas que hasta ni en la Biblia vienen. O sea, dicen, este es bien sabio porque sabe cosas que ni en la Biblia vienen. Es decir, este tiene más sabiduría que cualquiera, ¿no? Y dice, todas esas son tonterías, hermano. Son tonterías. Hay otra corriente que también usa mucho contexto, pero que hemos hablado nosotros, no comprobables. Y también la gente se queda, oh, wow, o sea, como que, oye, ¿te acuerdas de que no entrará, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja? Y luego, pero hay quien dice, pero en aquel entonces en Israel había una puerta que se llamaba el ojo, y la gente, órale, ¿cómo sabe? Nadie sabe esto.
Él lo sabe, estaría en Israel, se lo revelaría a Dios. Es súper sabio. ¿Qué pasa? No, en aquel entonces los niños usaban pañales de lino, no de seda. Y tú, órale, ¿de dónde lo sacó este cuate? Y pues él no es, bueno, para Dios eso no es sabiduría. Para acá habrá personas que nos creamos sabias. Para Dios esa no es sabiduría. La única sabiduría e inteligencia espiritual es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Ahora, conocer la voluntad de Dios y no hacerla pasa, es decir, lo contrario en este ejemplo, a ser sabio pasa a ser insensato, que es lo mismo que a ser un necio. ¿Okay? Entonces nosotros estamos en esa línea, hermano, ¿sí? Conocer la voluntad de Dios, ¿ok? Leemos la Biblia, la vamos descubriendo. Y después, ¿qué calificativo tendremos de Dios? ¿La pones por obra? Eres sabio. No la pones por obra, eres un triste necio para Dios. No somos algunos más que necios delante de Dios. Esto se trata a veces de congruencia, hermano. Por ejemplo, tú ves a los testigos de Jehová, ¿no? Y tendríamos miles de críticas para ellos, ¿no? Doctrinales y en forma de vida. En forma de vida principalmente. Seguramente si conoces un testigo de Jehová, andará en pecado. Y tú dices, sí, pero ellos creen que son los 144,000. Además ellos no creen en el infierno. Entonces tú dices, bueno, el cuate es congruente. Él no cree en el infierno. Él cree que si peca no va a ir al infierno porque no hay infierno. Además cree que es de los 144. Él es congruente. Tú ves la vida de un católico, andar en pecado. Tú dices, oye, pero andas en pecado. ¿Pero qué cree el católico? El católico cree que puede pecar, que al final cuando mueren van a un purgatorio donde los queman poquito y ya depende de aquel tueste salen hacia el cielo, ¿no? Y tú dices, bueno, es congruente, ¿verdad? ¿Por qué caminan en pecado? Porque tienen un purgatorio donde se les quita. Es congruente. Tú platicas con un calvinista, o más bien ves la vida de un calvinista y lo ves que camina en pecado, pero luego tú ves, ¿qué cree el calvinista? Que una vez que recibió a Cristo ya es salvo por siempre. Entonces tú dices, es congruente porque él puede pecar, que al cabo salvo ya fue salvo. Los que no somos congruentes somos los que creemos que sin santidad nadie verá al Señor y caminamos en pecado. Eso no somos congruentes. Y yo creo que nosotros pertenecemos a una congregación así, que cree que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, ahí está la palabra ya. Sin santidad nadie verá al Señor. Ni modo que no lo sepamos eso. Ok, lo obedeces, eres sabio. No lo obedeces, eres necio. Así nos califica el Señor. Y algunos a decir, qué necios son, ¿no? Pero sigamos con Colosenses, porque luego estamos hablando de santidad. Es decir, estamos hablando de santidad y cómo a poco es posible ser santo. ¿Cómo se logra? Mira lo que dice el 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Potencia también significa poder. ¿Te acuerdas lo que habla la Biblia del Espíritu Santo? Que Él es el que nos da el poder. ¿A poco se puede ser santos? Pues el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Hechos 1:8 dice, recibirán poder. Pero luego sigue leyendo, ¿qué hace la potencia de su gloria? ¿Qué hace el Espíritu en las personas? Dice, leímos, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es lo que da el Espíritu. El Espíritu da paciencia, da longanimidad, da todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice en el 12, estamos hablando que Pablo ora por ellos para que conozcan la voluntad de Dios y anden en él, fortalecidos por su Espíritu,
Y todo esto dice que Pablo lo hace en el 12 con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿De qué herencia habla? La Biblia nos habla de una cosa, otra vez, aunque de varias formas. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él. Y nos habla de que la herencia en Tito 3:7 es la vida eterna. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, es decir, la salvación. Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es la herencia para la que se nos hizo aptos para participar de la salvación. Dice en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor nos hace aptos por su Espíritu para participar de la herencia de los santos. ¿Ok? Es lo que está sucediendo en nosotros. El Señor nos está haciendo aptos. El Espíritu dentro de nosotros. Y si te fijas aquí mismo, ya en el 12, en el 11, ya está hablando de lo mismo, de el Espíritu en nosotros. Es de lo que Pablo insiste en hablar en esta carta, de nuestro ayudador para santidad, Cristo en vosotros. No estamos solos, Cristo está en vosotros. El poder de su gloria, leíamos en el 1:27, Él en nosotros y nosotros en Él. Que si te acuerdas, aquí es donde nos quedamos la semana pasada, de ver no solo que Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Esta frase, en Cristo o en Él, está más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y nosotros como que sí repetimos más seguido, aunque no es que entendamos que Dios está en nosotros o que Cristo está en nosotros, pero nos hemos quedado cortos en la otra parte, ¿sí? Que nosotros estamos dentro de Él. Hechos 17:21 dice: en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, Él es el que nos da nuestra identidad. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Yo creo que esta es una parte muy poco tanto predicada, pero muy poco buscada por el cristiano. Estamos en Él, estamos adentro de Él. ¿Sí, hermano? 28. Gracias, hermano. Hechos 17:28, hermano. Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. ¿A poco no son verdaderas riquezas? ¿A poco? Claro que es un misterio, pero es glorioso todo lo que leímos, que se nos reveló a nosotros, que estuvo guardado por los siglos y edades. Y no solo que se nos reveló, sino que se nos regaló. Es decir, el cristiano es la generación más grande que Moisés. Moisés habló con Dios, dice la Biblia, cara a cara. Más grande que los discípulos que estuvieron sentados en una mesa con Dios mismo. Pero esto es Dios adentro de nosotros. Y esto debe de llevarnos a ver las cosas diferentes. Es decir, si tú entiendes, claro, que el dibujito es un dibujito. Si tú entiendes que esto está pasando en tu persona hoy,
¿sí? Que tienes el Espíritu de Dios adentro. Pero no solo eso, que tú estás adentro de Dios. Oye, no lo vemos, pero estamos adentro de Dios, hermano. Estamos hablando de cosas elevadas para nuestra mente, elevadas para cualquier cosa. Nosotros dentro de Dios. Ahí donde estás sentado, estás dentro de Dios. Pero eso, hermano, no sé si lo veas, ya ver las cosas en su real nivel, ya hay preguntas que ya ni siquiera caben, hombre. Entonces ya preguntarnos, mira cómo estamos dentro de Dios. ¿Se podrá ser santos o no se podrá ser santos? Por el amor de Dios, desecha ese tipo de preguntas. Oye, tú no has podido. Bueno, esa es tu bronca, ¿verdad? Pero no por tu bronca hagamos doctrina de que no se puede, ¿no? Ese es tu problema. Pero hermano, alguien que está dentro de Dios, que en Él vive, en Él se mueve. Pero necesitas entenderlo. No es de que vas a la tienda y Dios va a tu lado, ¿no? Aquellas calcamonías que dicen en el carro, yo voy y Dios es mi copiloto. No, pues esa es una herejía. O ese cuate no es cristiano, ¿verdad? No, estás en tu carro y estás dentro de Dios. Dentro de Dios. Necesitas grabarlo, repetírtelo. Estás dentro de Dios. Estamos dentro del Espíritu de Dios. Romanos 8:11, mira lo que dice. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, no solo tenemos al Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, y también estamos dentro de él, Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cómo no se podrá? Por eso te digo, ojalá y lo entendieras, porque todo debe de cobrar otro entendimiento. Alguien puede decir, oye, pero también están los demonios, ¿no? Y nos tientan y nos atacan. Sí, es correcto. Hay un demonio por aquí atacando a este, y a este también, no dentro de Dios, pero tiene un demonio hablándole, y a este también, y a este, todos traen un demonio ahí hablándoles, ¿no? Pero dice la Biblia, mayor es el que está en vos. O sea, ¿cómo alguien puede decir, no, es que ¿sabes por qué peco? Porque este pobre le gana la batalla a este, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, es que peco porque pues traigo un demonio ahí siempre. ¿Y de qué estás hablando? Si mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué mayor? Mucho mayor, eternamente mayor. Es decir, no hay ninguna excusa, hermano. Pero y luego también así tienes que entenderlo. Yo creo que aquí es donde el cristiano viola toda lógica, ¿no? Ok, mira, a este lo tentó el demonio y pecó, ¿sí? Él pecó, estaba dentro de Dios y pecó. Y a este también lo tentó el demonio y pecó. La paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que hay niveles de castigo, ¿no? Pero primero, la paga del pecado es muerte. Pero a este ya no lo van a castigar. Y a este sí. ¿Y a quién castiga? ¿Quién merece mayor castigo, hermano? O sea, ahí donde el cristiano ha roto toda lógica, como soy cristiano puedo pecar y ya no seré castigado. No, mi hermano, como eres cristiano, precisamente cuando pecas vas a recibir mayor castigo. Es lógica elemental. Y ahí es donde perdemos a veces toda lógica. Ayer platicábamos mi hermano Rogelio y mi hermano Mario del pasaje de la Santa Cena, donde dice, bueno, pero el que la come indignamente, ¿verdad? Dice ahí, por eso hay algunos enfermos y muertos. Y dice, pues sí,
Entonces, si alguien entra, aquí vamos a celebrar, estamos celebrando una Santa Cena, y si alguien nos visita hoy y viene y está todavía tomando, o es pecador, él la toma indignamente, no, él no conoce ni la palabra, él puede participar, el Señor no lo va a demandar por tomar una Santa Cena indignamente. ¿A quién le va a demandar? Pues a nosotros. A nosotros, dice la Biblia, es necesario que el juicio empiece por casa. ¿Ah? Entonces eso es lo que debemos de tener cuidado. Es decir, entenderlo es grandioso. Estamos en Dios. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Pero así de grande es nuestro pecado. Estamos en Dios y seguimos pecando. Lo que debemos de hacer, si Él persiste, ¿qué es lo que pasa en la práctica, hermano? Porque decimos, yo creo que lo que nos preocupa es eso, ¿verdad? Que en realidad todos los que estamos aquí sentados seguimos pecando, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, y que estamos en Él y seguimos pecando. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Todos lo hemos vivido. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos convence de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos redarguye de pecado. ¿Qué es lo que hace Dios con sus hijos si aún no aceptan, no entienden? Nos manda una prueba, como dice Hebreos 12:2, que al que ama disciplina. Y si aquel persevera en el pecado, ¿qué es lo que hará Dios? Lo que vimos la semana pasada, pues ya lo deja, no sin antes agotar todo el llamado que Dios hace, pero lo tiene que dejar, ¿sí? No puede tolerar, no va a convivir con el pecado, y ya tan simple le retira su espíritu y lo retira de él, ¿no? Por eso se nos manda permanecer, que es a mí, a ti, a nosotros, quedarnos dentro. Permanecer significa quedarse en un lugar, en un estado o en una posición. Por eso ese es el mandamiento, permanecer. Dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Lo dice, sí, permanece. Y primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es un mandamiento, dice en primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permanecer en Él. Permanecer es la misma palabra para perseverar. Es decir, es como allá en Mateo, donde dice, Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, si yo te digo a ti, hermano, ahorita que terminemos la reunión, hermanos, por favor, permanezcan dentro del salón, no vaya a salir nadie. ¿Por qué te diría eso? Porque puedes salir libremente, ¿no? Entonces por eso se te da una instrucción, favor de permanecer dentro del salón 1 hora, porque afuera están asaltando, ¿no? O está una balacera, permanece en el salón. Pero si tú no pudieras salir, es decir, el Señor le dice a tú permanece en Él. Pero si Él dice, pero si ya estando una vez dentro, ya no puedes salir, pues entonces ¿para qué le voy a decir permanece? ¿Verdad? Si a Él yo le doy un mandamiento y le digo permanece, es porque por lógica Él puede salir, ¿verdad? Entonces por eso el mandamiento para nosotros es permanecer dentro del Señor. Y otra vez te digo, es un tema que nos lo vamos a topar otra vez. Sí, está haciendo esto, hizo esto, murió por ti, etcétera, estás en Él, y para presentarnos
santos y sin mancha. Y otra vez como que, oye, qué gorro otra vez, santos y sin mancha, santos y sin mancha. Hay quien dice que no podemos ser santos, sino que eso lo seremos hasta que Él venga, pero la Biblia no enseña eso. De hecho, por ejemplo, pasajes como Mateo 25:32, serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, imagínate que hay quien dice que no se puede, sino que cuando Él venga, Él es el que nos hará santos. Pero entonces como, bueno, hay puros cabritos y a estos los voy a hacer santos. No dice así, sino que precisamente los verá y verá, estos son cabritos, estas son ovejas, y los separará. A lo mismo dice en aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Separará la cizaña y la echará en el fuego. No dice y agarra otra parte de cizaña y la convertirá en trigo. No, el juicio es así, ¿sí? Ver quién es trigo y ver quién es cizaña, ver quién es cabrito y ver quién es oveja, ver quién está en pecado y ver quién camina en santidad. Así es como el Señor enjuiciará. Dice el 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ok? Pero si te fijas, ahí mismo pone la condición: si permanecéis fundados y firmes, y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Si te fijas, podría incluso parecernos una contradicción, ¿no? Porque vimos otra vez cuando vimos el panorama general, que están atacando la deidad de Cristo y que la atacan para decirte, tienes que hacer algo para ser salvo. Que es una herejía. Pensar que debemos de hacer algo para ser salvos es una herejía. Porque la solución de Pablo fue, no, Cristo es Dios completo y ustedes en Él están completos, ¿sí? No tienen que hacer nada más para salvarse, más que estar en Él. De eso se trata. No se nos están pidiendo cosas para salvarnos, ¿ok? Pero luego ya todo lo demás porción que leímos nos parece al contrario, como si tuviéramos que hacer algo. Y otra vez, sí hay que hacer algo. Permanecer. Eso es todo lo que se nos pide. El 1:23 decía, permanecéis fundados y firmes en la fe. Que estar, cuando nos dicen el 2:10, están completos en Él. Estás completo en Él. Es decir, si tú estás aquí, hermano, estás completo. Pero el problema es que si persistes en tu pecado, dejarás de estar en Él. Ese es el problema. Por eso se nos manda permanecer. Si estás en Él, estás completo. Pero si no estás, ya no lo estás. Por eso, aunque ahí nos dijo, están completos en Cristo. No sé si ya has notado en todo lo que hemos leído, hay una palabrita que nos ha ido repitiendo. ¿Okay? Por ejemplo, en el 1:27, que Cristo en vosotros es la esperanza de llegar a donde queremos llegar, es que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Él. La palabra esperanza en el diccionario quiere decir esperar algo con anhelo, ¿ok? Pero no quiere decir que ya lo tienes. ¿Okay? Y eso es tan común, ¿no? Alguien está enfermo, mi esposa está enferma y yo tengo la esperanza de que sane. Eso no quiere decir que va a sanar, pero tengo una esperanza, ¿sí? Hay posibilidad, ¿sí? Un equipo juega la final del fútbol y que dice, bueno, pues tenemos la esperanza de que gane, ¿no? Mi hermano Alfonso, los viernes que nos juntamos, se va
se le hace tarde con nosotros y ahí va corriendo, y yo digo, tiene la esperanza de todavía alcanzar transporte. No quiere decir que el transporte lo está esperando, pero tiene la esperanza. Eso es lo que significa la esperanza. Eso es lo que tenemos en Cristo, una gran esperanza. Si tú quieres, una gran posibilidad, porque estamos en Cristo, porque Él es nuestro ayudador. Pero en Colosenses no lo deja de mencionar como una esperanza. Esperanza. Y si te fijas, no es lo mismo que ya tener algo. Lo leíamos en el 1:5 de Colosenses. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es una esperanza. Todos esperamos obtenerla. Es muy probable que la obtengamos, puesto que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Es muy probable. Es una gran esperanza, pero sigue siendo una esperanza. En el 1:23 volvimos a leer esa palabrita ahorita. Si permanecéis fundados y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es una esperanza, pero para eso tenemos que permanecer. En el 1:27 nos dice que es Cristo la esperanza de gloria. Si tú quieres, la esperanza es mucha. Abundamos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza es muy grande. La posibilidad es muy grande. No por nosotros, sino por el Espíritu de Dios. Nosotros solo se nos pide permanecer, no salirnos de Él, no salirnos de aquel lugar, permanecer. Si nos salimos, como el ejemplo que poníamos ahorita, hermano, imagínate que se oyen balazos y una matazón allá afuera, y luego yo les digo, hey, hay que permanecer adentro. Pero alguien dice, no, pues yo como quiera salgo. Al cabo, pues salvo, siempre salvo, ¿no? Y luego te lo hallas ahí afuera. ¿De qué murió? Pues de una bala, le tocó una bala, ¿verdad? Porque la orden era permanecer, permanecer, permanezcan, quédense. Pero si nos salimos de Él, pues ninguna esperanza tenemos. Alejados de mí, nada pueden hacer, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y lo que decía Romanos 15 es para que abundéis, es decir, es mucha la esperanza, eso es cierto. Hay mucha posibilidad de que lleguemos, eso es cierto. De hecho, no es que hay mucha esperanza, es que sí hay seguridad de salvación. Es seguro que puedes llegar al cielo, siempre y cuando permanezcas dentro de Él. Si permaneces dentro de Él, es seguro que llegas al cielo. Claro que hay una gran seguridad de salvación. Dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Okay? Mira cómo se parece Efesios. Si leemos desde el 1:15 en adelante, dice Pablo: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Si te acuerdas, esto es lo mismo que le dijo a los colosenses. En el 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y lo mismo hacía por los colosenses. Y luego dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lo mismo que pedía por los colosenses. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cosas que ya habló también acá en Colosenses. Si le sigues ahí en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo mismo que decía acá, el poder del Espíritu Santo, el poder de su gloria, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y luego exalta a Cristo, como lo hace acá a los colosenses, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, igual como lo dijo acá a los colosenses, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si te fijas, muy parecidas las cartas que escribió Pablo a Colosenses y a los Efesios. Pero bueno, tenemos una gran esperanza. La esperanza es la salvación, llegar al cielo. Esa es la herencia que veíamos ahorita y esa es la esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación. Es una esperanza, hermanos. Cierto que hay pasajes en la Biblia que hablan de que cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, fuimos salvos. Pero a partir de ahí empieza un caminar. Y entonces la salvación más importante, pues lógico que es cuando estemos en Él. Y esa salvación está por llegar. Y no solo está por llegar, está en veremos, decíamos acá, ¿no? Cierto que hay una gran esperanza siempre y cuando permanezcas en Él. Dice en Romanos 8:24. Porque si bueno, ya fuimos salvos, sí, pero dice Romanos, en esperanza fuimos salvos, ¿verdad? Porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando nuestra redención, esperando la vida eterna. Tito 1:2 lo llama así, la esperanza de la vida eterna. Estamos esperando la salvación futura, pero hay que entender que hay una condición, que es permanecer. Yo creo que esa palabra no se nos debe de quitar, porque se oye a veces como teológica, hermano, pero no lo es. Permanecer, ¿qué quiere decir? Quedarte con Cristo, unido a Cristo. No te vayas de Él, no te separes de Él. Quédate con Cristo en ti y quédate en Cristo dentro de Él. Pero hay una condición, de hecho, como está redactado el que ahorita leíamos, el 1:23. Si te fijas cómo empezó, si es que, ¿has oído esa frase? En el mundo la decimos mucho, si es que. Mi esposa dice, bueno, ¿por qué hoy no cocino y compramos unos tacos? Si es que me quieres, ¿no? No está asegurando nada. O si es que de perdido te caigo bien, sí. Pero no sé, esa frase, pues eso es lo que significa. Y esa es maravillosa porque la Biblia la usa varias veces. Es decir, la Biblia lo hace. Oye, ¿vas a ir al cielo? Claro, eso es seguro. Si es que permaneces. Es lo que está diciendo el 1:23. Primero te da toda la promesa, todo. Estás completo en Cristo. Cristo es todo esto. Y tú eres todo esto en Cristo. Si es que permaneces. Y te digo, hay muchas partes donde lo dice. Por ejemplo, en Romanos 11:22. Ahorita lo leímos. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, más la bondad para contigo.
Dice, va a ser bueno contigo si permaneces en la onda, ¿verdad? Es decir, si es que en Romanos 8:17, este es uno que nos encanta a los cristianos. Somos herederos. Herederos. Dice 8:17. Si hijo, también herederos. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Lo dice. Si es que padecemos juntamente con Él. Y ese si es que. Esa es una condición. Oye, voy a llegar al cielo. Claro. Si es que permaneces en Él. Si es que, por eso se nos manda permanecer, andar en Él. ¿Ok? Lo leíamos ahorita en el 2, en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Eso es lo que se nos manda. Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, perseverar hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, oye, aquí tengo esperanza de ir al cielo. Claro, hoy tengo esperanza de ir al cielo. Hoy te andas portando bien, estás caminando. Claro, la esperanza es grandísima, pero necesitas eso, sostenerlo hasta el fin, para plena, ¿sí? Para que esté plena certeza de la esperanza. Necesitamos sostenerlo. Dice primera de Juan 3:3. Que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Tienes esta esperanza de ir al cielo. ¿Qué hay que hacer? Purificarte. La Biblia en muchas doctrinas parece tener dos partes, ¿sí? No son. Por eso la Biblia tiene su chiste interpretarlo, pero no un chiste o ciencia que esté alejado de nosotros. La Biblia necesita mucha humildad nada más. La Biblia necesita humildad a veces para cambiarte doctrinas que has creído por mucho tiempo, ¿no? Hay muchas doctrinas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Si nosotros dijéramos, están equivocados, ¿verdad? Porque dicen que Jesús solo es hijo. Pues sí, pero tienen abundantes versículos donde Jesús dice que es hijo de Dios, ¿sí? Pero el problema yo creo que de todas doctrina errada es la otra parte. Siempre hay una segunda parte. Por eso Jesucristo nos enseñó a cuando el diablo lo tentó a decir, escrito está, y escrito está también. Y esa es la ciencia de interpretar la Biblia. Claro que ¿qué hacemos? Porque Juan 6 dice que nadie lo puede separar de Él. Pero y luego vemos que en Juan 15, hermano, ahí dice que nos manda que si no permaneces, dice, como que se está contradiciendo. Por eso hay mucha gente en el mundo que dice, saca pasajes y piensa que la Biblia se contradice, pero no es así. La Biblia se complementa, ¿verdad? Es tan sencillo. No recuerdo el verso, pero por ejemplo hay un verso en Marcos, hermano, al final cuando el Señor está en la cruz, que dice que los dos ladrones lo vituperaban, ¿verdad? Y luego, te digo, no recuerdo el verso exacto, pero tal vez en Lucas sea el otro donde dice ya que uno lo vituperaba y el otro ya le decía, ¿no? Que pensara en él cuando viniera en su... Entonces se contradice, ¿no? Acá dice que los dos lo vituperaban y acá dice que solo uno lo vituperaba. No, lo grandioso de la vida es que se complementan, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? Que en un momento está el Señor en la cruz y los dos lo están vituperando. Y luego uno es tocado por Dios
y cambia de vituperarlo a arrepentirse y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Son aparentes, de hecho, contradicciones. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Crónicas y en Reyes, que en Crónicas dice que el diablo incitó a David a que hiciera el censo, ¿sí? Y en Reyes dice que no, que fue Dios el que incitó a David a hacer el censo. Y se dice: ¿quién fue, el diablo o Dios? Dice: no, pues es que fue el diablo, pero es Dios el que manda al diablo, ¿verdad? Es que la Biblia se complementa. Entonces, ¿qué hacemos con los pasajes que dicen que una vez en Él estás seguro y nadie te puede arrancar de su mano? Porque eso también dice la Biblia. ¿Qué hacemos? Que después dice: si permaneces. Y ahí se complementa. Tu salvación es segura, segurísima, siempre y cuando permanezcas, ¿verdad? Es decir, así es donde se interpreta. Los errores que caemos algunos en ese caso es: aquí están, son 500 versos que dicen que la salvación es segura. Y hay muchos tipos de errores. Hay quien dice: y que no lo es, solo hay 2. Entonces, como que por número, pues ganan los 500. Bueno, así no se interpreta la Biblia, porque esos 2 son tan verdaderos como los 500. Hay otros que se topan contradicciones entre palabras de Jesús y palabras de Pablo o de Pedro. Y entonces ellos dicen: no, lo que dijo Jesús es primero que ellos. No, tampoco. Lo que dijo Pedro y lo que dijo Jesús salió de la misma boca y de la misma mente, que es la mente de Dios. La Biblia no se jerarquiza. Entonces, por eso hay ciertas reglitas que si las sigues, la Biblia está al alcance de entenderla todos, pero siendo muy humildes, ¿sí? Es decir, hay veces que la Biblia tumbará algo que nosotros hemos creído mucho tiempo, y tenemos que ser humildes y tumbarlo y creer lo que la Biblia completa diga, ¿no? El problema es cuando hablábamos ahorita, ¿no? Cuando ya caes en cierta sabiduría. Lo que tiene mucho el calvinista, hermano, bueno, ya su nombre lo dice, ¿sí? Su solito nombre lo dice, que no solo está respaldado por Biblia, ¿sí? Sino que luego va, y Calvino todo lo que escribió, y Spurgeon todo lo que escribió, y MacArthur todo lo que escribe y es calvinista, y Paul Washer todo lo que escribe y es calvinista, y bueno, todo eso a nosotros no nos importa. O sea, no nos importa Spurgeon, no nos importa MacArthur, no nos importa Calvino mismo, ni Arminio nos importa, ¿sí? No puede ser base, porque, oye, pero Calvino una vez dijo esto. Pues sí, y Arminio dijo esto. ¿Y a quién le cree? No, pues eso es, a la Biblia hay que ir. Y en la sencillez, yo siempre he creído que el Señor honra la sencillez de las personas, ¿sí? Por eso cuando Él dice: pide y se te dará. O sea, y ahorita de lo que hablamos, lo que hizo con estas cosas que hoy estamos viendo, es cosas tan grandes que Él decidió dársela. Y otra vez, disculpen la palabra, pero Él decidió dársela a los torpes como nosotros, a los ignorantes como nosotros, a los que nos iba de la patada en la escuela. No sabíamos ni que, oye, 2 más 2, 5, 4 menso, 3. Y nos da sabiduría espiritual. Y Él escogió, hermanos, discúlpenme, pero esto es grandioso. Él escogió a los más mencitos de todos. ¿Y por qué nos escogió a los más mencitos? Para que nadie pudiera decir: pues yo entiendo la palabra a la perfección, ¿no? Porque pues soy bien sabio. No, eras menso. Eras sumamente menso. Y de hecho por eso te escogió Dios. Por eso había sabios allá como los fariseos. Estos no, hombre, les doy el entendimiento y se me endiosan peor. No, decía los mencitos. Oye, Pedro, yo creo ahí contando pescados, y todos se lo hacían menso. Pedro, ahí está. Y Pedro siempre llegaba a la casa sin nada. Y dice: ándale, esos mencitos son los que necesito acá. No, sabios no, ¿verdad? Y bueno, pues si nos escogió el Señor, es que éramos de esos mencitos y éramos de lo vil y despreciable. Y gracias a Dios que Él nos escogió, ¿verdad? Gente que dice: es que yo no sé leer. Gloria a Dios, por eso te escogió Dios.
Por eso te escogió Dios. De a mí no se me queda nada. Hay gente que yo escucho aquí, hermano, que dice, a mí no se me queda nada. Es que estoy bien menso. Y luego de repente tú lo oyes predicándole a alguien y dice, ¿y de dónde crees que salió todo eso, hermano? Todo eso, ¿verdad? Pues es Dios para que nadie pueda gloriarse, ¿verdad? Nos quedamos en Colosenses 2:6, que nos manda a andar en Él. ¿Sabes? Yo ya estoy ansioso de brincar y a lo mejor ya hasta se me nota la prisa, ¿no? Como que he perdido un poco el orden, porque en realidad quiero llegar al 3, donde la cosa se nos pone práctica, donde nos dice buscar las cosas de arriba, nos va a decir hasta cómo vestirnos, hasta cómo ser papás, hasta cómo ser hijos. Es decir, la carta se nos pone práctica, pero es este tipo de cosas, arraigarse en Él, arraigados en Él, dice el Señor, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados es la misma palabra que enraizarse, ¿sí? Echar raíces. Es decir, lo que se nos pide es crecer, hermano, crecer en Cristo, quedarnos en Él, unirnos cada vez más, echar raíces. ¿Cómo se echan? ¿Has visto las raíces cómo crecen, hermano? O sea, pues es un montón de guías y de separación. Eso está así. Es decir, enraizarse y que nuestras raíces vayan hacia Cristo y que se unan en Cristo y enraizarnos en Él, unirnos más a Él, enredarnos como una enredadera, abrazarnos de Él. Eso es lo que se nos manda. Entre más arraigados estemos en Él, es más fácil permanecer, ¿sí? Menos posibilidad hay de no permanecer o de separarnos en Él. Arraigarnos. Y Él, ¿por qué? Porque hay una esperanza, pero la esperanza está en Él. Él es nuestra esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza está en Él. Si estamos en Él, Él es nuestra esperanza. Dice Primera de Timoteo 1:1. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Hace rato leíamos Romanos 8:11, que dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Él es el que nos da vida. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos hace aguantar una ofensa. Él es el que nos hace perdonar. Él mismo es el que nos hace leer la escritura y entenderla. Él es el que me hace que yo cierre mi boca cuando alguien me reta a pelear. Él es el que me da misericordia. Él es el que me ha hecho bueno. Él es el que me ha cambiado. Él es nuestra esperanza. A Él tendríamos que agarrarnos. De Él no tendríamos que soltarnos. Yo no sé a qué papá le pasó cuando sus hijos estaban chiquillos y no querían que te fueras de casa. Yo no sé si alguien lo pasó. Pues bonito, ¿sí? Cuando estabas jugando con él y quería jugar más, y cómo se te agarraba del pie, ¿te acuerdas? Y que decía, no te vayas, papá, es que ya tengo que ir a trabajar. Y se te agarraba y lo ibas tú arrastrando así con el pie. Así hay que agarrarse de Cristo, aferrarse a Él, unirse a Él. No podemos soltarlo para nada, ¿sí? Entender, ¿y qué es lo que nos separa de Cristo? Lo que ya todos sabemos, hermano. Lo que la Biblia se encarga de decirnos. El pecado te separa de Dios.
El pecado te aleja de Dios. El pecado, dice la Biblia, hace que Él esconda su rostro de nosotros. Qué terrible ha de ser eso, ¿sí? Que tú peques y que le digas, papi, quédate, y que Él voltee su rostro. Uy, ¿cómo que quédate? Le gritaste a tu esposa ayer, antier, anteantier, y no tienes pensado dejar de gritarle. Yo te conozco. Hay veces que vienes y oras, perdóname porque le grité, y en tu mente y en tu corazón no hay arrepentimiento. ¿Cómo puedes decirme quédate? El arrepentimiento, la vergüenza, el dolor por pecar, eso es lo que nos ata a Cristo. No las palabras, no cuando entramos y oramos, ay Señor, perdóname porque otra vez vi pornografía otra vez en la compu, perdóname. Eso no pasa nada. Si Dios nos conoce, Dios sabe que muchos de nosotros vamos y pedimos perdón de cosas que no pensamos dejar de hacer. Somos una vergüenza. Muchos así lo hacemos yo primero. Hay cosas que voy y le pido perdón a Dios y en mi mente solo está cómo sacarle la vuelta otra vez. Y creemos que lo engañamos. Y por eso era la categoría de ahorita, hermano. ¿Te acuerdas? Te decía que íbamos a regresar aquí. Y hay quien cree que es sabio. Hay quien cree. Encontré un verso. Tengo frito a Dios. Primera de Juan. Abogado tenemos, se acabó. Peco, abogado. Y dice Dios, ay sí, se me escapó ese, no le puedo hacer nada. Y dice la Biblia, eres un necio. Eres un necio. Simplemente eres un necio. ¿Crees que puedes leer, ver la voluntad de Dios y no hacerla? ¿Y que vas a ir al cielo? Eres un necio, eres un insensato. Hay muchas definiciones para esta palabra. Eres un torpe, eres un bobo. Eso es lo que dice el diccionario. La única sabiduría, por eso otra vez así empezamos, ¿te acuerdas? La única sabiduría y la que necesitamos pedirle a Dios, dame conocimiento de tu voluntad. Y después, hazme obedecer tu voluntad. Ese es el hombre sabio. Esa es la persona sabia. Ninguna sabiduría hay en aprenderse toda la Biblia si no la vas a obedecer. De hecho, hermano, déjame decirte algo y ojalá y te vea el otro domingo, pero te estás echando la soga al cuello tú solito. ¿De dónde vas a pararte hoy, después de hoy, delante de Dios y decir, es que yo no sabía que teníamos que ser santos? Así, si no te hagas. 2 de febrero 2020 en la congregación se compartió santidad, necios o sabios. ¿Qué eres, necio o sabio? Si te das cuenta, entre más Biblia sepas, tu condenación va a ser más grande. Entre más Biblia sepas, entre más descubras la voluntad de Dios, es como si nomás le estás echando leña al fuego, ¿no? Tú solito, cada vez que acabamos un libro, hermano, como el de Hebreos, hermano, fue tremendo. ¿Te acuerdas? El que peca voluntariamente, un sacrificio para él. Y seguimos pecando. Hazte cuenta que nomás le estás moviendo. Estás poniendo el fuego más grande, es todo lo que estás haciendo, porque estamos cayendo en necios, ¿verdad? ¿Sabes más? Si no lo haces, más fuego. Y ya hay más leña ahí esperando. Pero ¿qué pedazos de necios somos, no? O sea, y estudiamos la Biblia y ganamos debates y discutimos con personas y eres solo un necio. Sigues pecando, eres un necio. Eres un necio, somos unos necios, ¿no? Y sin embargo nuestra esperanza está en la palabra también, ¿sí? Pero en descubrirla y obedecerla. Es la Biblia la que echa todas estas raíces hacia Él.
Es decir, no estoy diciendo deja de estudiar porque te vas a condenar. No, lo que estoy diciendo, estudia más de lo que hoy estudias, pero solo para obedecerlo. No para ser sabio, no para ganar debates, no para que se diga de ti nada. Solo estudia para que lo pongas por práctica, para que lo enseñes a tu esposa o a tu esposo y él lo enseñes también a obedecer, para que le enseñes a tus hijos palabra, pero lo enseñes a obedecer, ¿sí? Y les enseñes. Hace rato que veníamos, yo venía leyendo Mateo, el que leímos ahorita, le decía a mi hija, hay una canción de esa. Sí hay una canción, y hasta suena bien bonita, hermano, la de el hombre necio, su casa. Es que de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy. ¿Okay? Pero quiero que veas eso, hermano. Entre más palabras sabemos y no la obedecemos, solamente nos hacemos más necios. Y eso es lo que el Señor dice de nosotros. Pero la otra, te digo, hay que leerla. ¿Para qué? Porque ellas son las raíces. Arraigarnos es por medio de la palabra. Y unirnos es por medio de la obediencia a la palabra. Permanecer es obedeciendo la palabra. Toda la carta de Primera de Juan habla de esto. Si permaneces en él, debes de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él y peca es un mentiroso. Pedía sabiduría a Dios y pensaba que era, también hasta ahorita estoy comprendiendo, pensaba que era saber toda la Biblia, pero ahorita Dios me dice que lo poco que sé tengo que ponerlo en práctica. Esa es sabiduría, no tener que conocer toda la Biblia o más. Yo pensaba que era más conocimiento, más. No, lo poco que sabes ponerlo en práctica, esa es sabiduría. Así es. El otro es conocimiento, ¿no? Eso. Hay una frasecita por ahí que dice, hay quien se preocupa mucho por lo que no entiende de la Biblia. Y luego dicen, no, lo que tienes que preocuparte es por lo que sí entendiste. Porque lo que sí entendiste, eso ya se te demanda que lo cumplas. O lo que no entendí, pues eso no te lo va a demandar Dios. Oye, es que nunca entendí esto. No, eso no te lo voy a demandar. Pero todo esto lo entendiste, sí, y no lo hiciste. Eso es lo que nos condena, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que tú dices. Hay quien se preocupa por lo que no entiendo. No entiendo mucho de la Biblia. Bueno, pero lo poquito que entiendes, eso ya se nos demanda ponerlo por obra. Y esa es la única sabiduría e inteligencia espiritual. Lo demás es, como tú dices, es conocimiento nada más. Y eso es lo que otra vez tenemos que quedarnos con permanecer y crecer hacia adentro. Y eso es nuestra seguridad. Judas 1:24 dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Es decir, hermano, no hay excusa para decir que no se puede, porque dice, Él es el poderoso y es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sí? Como Él quiere a su iglesia, lo que leíamos en Colosenses y Efesios. Él es el que nos va a guardar sin caída y luego nos presentará a sí mismo a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él es el que lo va a hacer. A nosotros solo se nos pide permanecer, andar como el Señor. Dice en Colosenses 1:10, el que leíamos y decíamos que regresaríamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como hay que, digo, la palabra sí es muy reveladora o muy explicativa. Arraigados, que es echar raíces, y echar raíces es echar raíces hacia el Señor, ¿verdad? Una línea que nos une al Señor, luego otra y luego otra y luego otra, y seguir echando raíces. Pero lo primero es, dice el 1:10, crecer en el conocimiento de Dios.
Lo primero es pasar tiempo en su palabra. Como decía mi hermano Marcos, dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Okay? Esa es la idea de crecer, echar raíces. Cuando tú ves un árbol crecer, no nada más está creciendo hacia arriba, está creciendo hacia abajo. Hay árboles, te ha tocado un árbol de esos que te levanta una pared o que te levanta una banqueta, porque tú lo ves crecer hacia arriba, pero también está creciendo hacia abajo. Y así es como crece el cristiano, hermano. Tú ves a un cristiano portarse mejor, cambiar. Oye, este ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho porque también ha crecido hacia Cristo, ha echado raíces hacia Cristo. Y eso es lo que se ve arriba de la banqueta, cómo es aquel cristiano, pero adentro está arraigado a Cristo, ha echado muchas raíces. Y lo primero es la palabra. No hay otra forma de echar raíces hacia Cristo más que en la palabra, con la palabra, por medio de la palabra. Dice Colosenses 2:19, 2:18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero fíjate, lo pone a manera negativa, pero a nosotros nos servirá cómo funciona de manera positiva. Describe primero a alguien vano, hinchado por su mente carnal, y dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esa es la clave, ¿sí? Somos un cuerpo, pero hay algo maravilloso, hermano, que somos un cuerpo. Y mira, si viste ahí lo que dice en el 19, no haciéndose de la cabeza, es decir, nosotros tenemos que sujetarnos de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre. No solamente tú, Él nutre a este, Él nutre a este, pero se trata de que estos echen raíces hacia Cristo, y Él nutre a este y se empiezan a hacer raíces y enraizarnos, arraigarnos en Cristo, hasta que todos, dice Efesios 4:15, 4:14 en adelante, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí llegamos a un tema y yo creo que lo veremos la otra semana. Pero imagínate que este eres tú, hermano. No, el coloradito no, este. Y ¿te acuerdas cómo empezamos la semana pasada? Estaba Cristo en nuestra cabeza, Dios la cabeza de Cristo, que al final es uno mismo, y nosotros somos uno en Él. Pero no somos uno solo, somos uno con todos los demás, ¿sí? Y es un cuerpo, y nosotros nos vamos nutriendo a medida de que tenemos raíces con Él. Pero no solo funciona así el cuerpo, sino que también tenemos que ver unos con otros. Somos un cuerpo, hermano, y también tenemos que ver, también la iglesia somos ayuda, o deberíamos de ser ayuda los unos a los otros para crecer en esto. Así funciona. Leíamos ahorita al final de Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Arraigados leímos ahorita, y sobreedificados, que son solo dos tipos de ejemplos. Uno es echar raíces como un árbol y el otro es edificarse como un edificio. Pero al final también, si hablamos del ejemplo como edificio, la piedra angular es Cristo, ¿verdad? Pero está hablando de la iglesia también, que se ayuda. Por ejemplo, en Colosenses 1:2 ya no habla como uno solo. Fíjate lo que dijo ahí: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Es decir, ya no habló de uno solo, sino a los hermanos que están en Cristo. Somos uno con Dios, con Cristo y con los hermanos. Somos uno con Dios, con Cristo y con la iglesia. Por algo, por ejemplo, en Colosenses 2:5, mira lo que dijo Pablo. Y te digo, yo no sé si los dibujitos de repente te ayuden. A mí me ayudan mucho, ¿sí? Por ejemplo, este verso, Colosenses 2:5, dice Pablo: aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué dice Pablo? Dice esto: nunca, este hermano probablemente nunca ha visto a este, y sin embargo somos un cuerpo, ¿sí? A lo mejor nunca se van a conocer, y sin embargo somos un cuerpo. Y lo que hacía Pablo, Pablo se preocupaba por que ni conocía. Y Pablo estando en la cárcel y a lo mejor siendo latigados y todo, y luego le llegaba Epafras y le decía: oye Pablo, es que yo tengo unos hermanos y necesitamos apoyo tuyo. Y Pablo decía: pero pues claro. Oye, pero sí, perdóname Pablo, no sabía que estabas preso. Pero ¿y eso qué? No, déjame, mejor voy con Pedro, que anda predicando en la plaza. Cállate, quédate aquí. Pues tenemos que bendecirnos, somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un cuerpo y estamos ligados por medio de Cristo los unos a los otros. Y esto nos cuesta tanto entenderlo, ¿sí? El mismo cuerpo a veces, pero imagínate, o sea, la locura que es esto. Murmurando los unos de los otros, peleando los unos con los otros, enojados, con rencores, o tan simple, sin ayudarse, con egoísmo, o lo que es peor, ¿no? Estamos diciendo, pues Pablo no conoce a pero a veces estos dos que van a volviendo a la palabra, tampoco se conocen. Y tú dices, ¿de dónde rayos cree alguien que eso puede ser un cuerpo? Somos un cuerpo. ¿De dónde estos dos que se congregan juntos, podría tener problemas y no enterarse? ¿De dónde él podría no tener para comer y a valerle gorro? ¿De dónde? ¿Sí? Y lo principal, estamos llamados a preocuparnos por lo espiritual, ¿sí? ¿De dónde alguien podría ver un hermano perderse y al otro valerle gorro? Es parte de tu cuerpo. Eres un cuerpo. Es parte del cuerpo de Cristo. Si te fijas, toda la exaltada que le dio Pablo en la carta a Colosenses a Cristo fue para después trasladarlo a nosotros. Ustedes son el cuerpo, ustedes están completos en Cristo. Pero ¿de dónde podríamos portarnos así? Sin ayudarnos, sin preocuparnos, murmurando, peleando, si somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia deberíamos de ser ayuda para que un hermano le salgan más raíces hacia Cristo, para llevar a otro hermano a que se arraigue más en Cristo, ¿ok?
¿ok? Pero tenemos que ya dar ese paso, hermano. Tenemos que ya brincar. Cuando empezamos hace 1 año, 2, bueno, ya no recuerdo cuándo. Cuando cambiamos a aquel local, los que vienen del local pasado, cuando llegamos a aquel local, les hice una propuesta o una invitación, ¿te acuerdas? Es el momento en que dejamos de ver la iglesia como algo donde recibo. Oye, voy a ir a sentarme a que el otro hable y es todo lo que yo soy. No es el momento en que tú ya empieza cómo bendigo a alguien, cómo ayudo a alguien. Que ahorita decía, cada quien se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? ¿Y cuál es mi actividad en el cuerpo de Cristo? Olvídate de volviendo a la palabra. En el cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi actividad? ¿Qué actividad tengo? O sea, el Señor tiene intestino perezoso y a mí me tocó ser el perezoso. No, hermano, una actividad tenemos todos en el cuerpo de Cristo. Encuéntrala, búscala. El último viernes creo que hablábamos los hermanos de esto, de encontrar tu propósito. ¿Cómo podemos caminar sin un propósito en la vida? Arraiguémonos en el Señor. Arraiguémonos a Dios, tiremos raíces a Dios, ¿sí? Pero busquemos también nuestra actividad, nuestro propósito en el cuerpo de Cristo. Pero por el amor de Dios, todo comienza sí en la palabra, ¿sí? Arraiguémonos a Dios, tiremos raíces hacia Cristo por medio de la palabra, y después de la palabra lo que sigue es ser sabios y no necios, ¿sí? Es decir, si ya mis raíces están tiradas al Cristo que es manso, humilde, bueno, perdonador y lleno de amor, arraigarme a Él, hermano, abrazarme de Él, quiere decir que en la semana alguien te estafa, ¿sí? Y luego, pues el mundo dice, oye, ¿quieres que te consiga el abogado? Y arraigar, esa es la opción. Por eso te digo, ya quiero llegar al 3 donde se nos vuelve práctica. Me estafan y me suelto de Cristo o me agarro de Cristo. Me corren del trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me suelto de Cristo o me agarro de Cristo? Hay entre cristianos una frase que hasta me parece, algunos la dicen de chiste, pero es triste. Cuando alguien les hace algo o hay que reaccionar de cierta manera, yo le decía a Dios, déjame me bajo tantito de la cruz y luego me vuelvo a subir. Es una tontería, pero en realidad muchos así vivimos, ¿verdad? Es decir, me estafan, contrato un abogado. Me engaña mi esposa, pues la dejo. Aparte la Biblia dice que en caso de adulterio, adiós, ahí te ves, ¿no? Y ese es el arraigarse o el soltarse. Me insultan, ¿y qué hago? Yo también insulto. Eso es soltarse. Cuando Él nos dice arraigarse, ¿sí? Estoy solo en casa, puedo ver lo que quiera. ¿Qué voy a hacer? ¿Me agarro de Cristo o me suelto de Cristo? Alguien dañó a mi hijo o a mi hija, que es lo más preciado. ¿Qué hago? ¿Me suelto de Cristo o me agarro de Cristo? Eso es lo que nosotros hacemos. Tiramos una raíz hacia Cristo o nos deshacemos de Cristo. Pero le decimos, pero nomás por hoy. Ya mañana leo, mañana voy a la iglesia. Ahorita nomás porque nadie se va a andar burlando de un Lara, Señor, ¿ok? Entonces por hoy déjeme me suelto y mañana me agarro. Entonces eso es, por eso te digo, la practicidad de la carta es ponerla en el día a día. Tengo un enemigo y cayó en desgracia y me enteré y no sé por qué me dio un poquito de gusto, pero luego vino a pedirme ayuda.
hermano, él me ha estafado, él me quitó una casa, Bueno, ¿y qué haces? ¿Te agarras de Cristo o te sueltas de Cristo? Agarrarse de Cristo es obedecer. Soltarse de Cristo es desobedecer. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Pero después, desobedecer y creer que como quiera vas al cielo, eso es lo que la Biblia llama necio. Necio. Necio, ¿no te has dado cuenta que esta noche vendrán por tu alma? Y eso es lo que la Biblia llama. Hermanos, salgamos, y digo salgamos de esa categoría, porque todos aquellos que estudiamos la palabra y conocemos la voluntad de Dios, si no completa, como decía mi hermano, pero ya conozco una parte de su voluntad y no la estamos haciendo, somos unos necios. Necio, ¿no sabes que el Señor viene a buscarte en cualquier momento? Salgamos de ahí, seamos sabios. ¿Cómo? Él da la sabiduría. Agárrate de Él. Es todo lo que pide, no para ir al cielo, para agarrarte de Él. Agárrate de Él. Agárrate de Él. Pase lo que pase, agárrate de Él. No tengo dinero para comer. Ay, aquel me ofreció una carretilla, yo sé que se la voló, pero si la vendo son 100 pesos para el taco de hoy. ¿Te agarras de Cristo o te sueltas de Cristo? O en otro nivel, hoy vinieron a mi oficina, me ofrecieron un super negociazo. No es todo derecho, va, pero son 100,000 pesitos, Señor. ¿Te agarras de Cristo o te sueltas de Cristo? Lo que el cristiano está haciendo es pensar que puede, y en eso los calvinistas yo les doy algo de razón. ¿Te acuerdas? Porque ellos dicen, a ver, ¿y cuántas veces te agarras y te sueltas? Y el cristiano cree que puede estar soltándose y agarrándose, soltándose y agarrándose. Y no, pues el Señor no es un juego. O te agarras o te sueltas. O permaneces en Él, o tú creerás que permaneces en Él, pero en pecado no se puede permanecer. ¿Sí? Arraiguémonos en el Señor, hermanos. Caminemos en santidad. Busquemos la santidad. Cierto es que hay situaciones difíciles en la vida. De todas, en todas nos ayudará el Señor. A su manera, en su tiempo, con su poder, con su misericordia, con su bondad, de todas. Si lo que te hace caer es un vicio, Él te puede ayudar. Si es una relación, si es la relación con tu esposa, con un vecino, en el trabajo, la falta de dinero, todo es mejor entregárselo en Él. Sí, porque decir, mira, ni puedo agarrarme bien con todo esto. Agárralo usted y tú agárrate. Agárrate del Señor. Agarrémonos del Señor, pero es obedecer, arraigarse en el Señor. No cuando es fácil nada más, también cuando es muy difícil obedecer. ¿Sí? Estas situaciones son las que más nos hacen entrar en duda, ¿verdad? No tengo para darle de comer a mis hijos. Mañana van a cortar la luz, me van a embargar la casa, me van a quitar el carro, me va a dejar mi esposa, se va a enojar mi esposo. ¿Qué hago? ¿Me suelto de Cristo o me agarro de Cristo? Siempre agarrarse de Cristo es la mejor opción. A veces no parece, ¿verdad? A veces no parece, pero siempre es la mejor opción. Siempre es la mejor opción. Permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Oramos?